Hola, muy buenas, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos a Perspectivas Ambientales. Como ustedes saben, este es un espacio para dialogar, para conversar, para analizar acciones, visiones políticas y propuestas que contribuyan a mejorar una conciencia ambiental. Y el día de hoy tenemos al doctor Ramiro Ávila. Para quienes no lo conocen, que eso dudo mucho, él es catedrático de la Universidad Andina, pero es ex magistrado de la Corte Constitucional, doctor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica, donde le conocí, fuimos compañeros. Y también me gustaría comentar que fue y cumplió un rol muy importante en la Constitución actual del 2008 en temas de derechos de la naturaleza. Como ustedes saben, en este programa y en estos diversos programas hemos topado el enfoque de derecho ambiental en las últimas sentencias especialmente, en relación al caso Estrellita, en relación a los Días Unidos, en relación a la consulta popular sobre el Chocó andino, y también quisiéramos topar el tema de la ordenanza azul verde que tiene que generar el Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, ¿quién mejor que Ramiro Ávila, mentor, creador de los derechos de la naturaleza, para que nos cuente su perspectiva desde adentro y sus retos, además, porque sabemos que los derechos de la naturaleza es la primera constitución del mundo que lo tiene, pero que siendo una constitución garantista tenía que desarrollarse en jurisprudencia, en sentencias, y qué mejor que estas sentencias. Ramiro, bienvenido, y me gustaría mucho comenzar por, por una cuestión interna. Internamente dentro de la Corte, ¿cómo se tuvo que sustentar o ir contracorriente, supongo, sobre todo la concepción de lo que significa estos avances que son los derechos de la naturaleza? Bienvenido. Muchísimas gracias, Verónica. Súper feliz de verte y también de colaborar en este programa. A mí me parece que es tremendamente importante llegar a tener no solamente información, sino también conciencia de los problemas ambientales que estamos teniendo como mundo, como humanidad y en nuestras vidas particulares. Si uno se da cuenta de la importancia que tiene la reflexión sobre el medio ambiente en cosas tan simples y tan complejas al mismo tiempo como la alimentación, de dónde viene nuestra comida, cuáles son los factores que inciden en lo que respiramos, en lo que tomamos, en lo que comemos. Así que me parece esto súper importante y yo te quiero felicitar y decirte que para mí es realmente un honor enorme estar en tu programa, estar contigo otra vez. A mí me hubiera encantado, si hubiera tenido la información suficiente, dedicarme al medio ambiente desde que salí de la universidad, pero la vida me llevó por cosas de los derechos humanos y al final, hace unos 10 años, estoy también metido en esta cuestión ambiental. Lo que tú me preguntas, creo que de alguna manera refleja también cuál es la relación que tiene la naturaleza con el derecho. Sí, efectivamente no es fácil en la Corte Constitucional, como tampoco es fácil en ningún ambiente jurídico el tratar a la naturaleza con un paradigma diferente, como sujeto de derechos, como persona, como un ser vivo que merece mayor atención y por lo tanto mayor protección. Digamos, esto no es una cosa que se asume y esto pasa porque en la universidad y en la Facultad de Derecho, yo siempre he dicho la columna vertebral es el derecho civil y en el derecho civil la naturaleza está regulada por el libro segundo del Código Civil, que es el libro de los objetos, de las cosas, de los bienes. Entonces, la tierra, por ejemplo, es vista desde el derecho como propiedad, como algo que puedes vender, como algo que puedes comprar, como un lugar donde puedes construir, que tienes tu escritura pública, eres dueño, se usa, se usufructúa y se vende, y se compra. Digamos, esta es la concepción que está en la cabeza de todos los abogados y abogadas.
Ujú. Y entonces de pronto pasar a una cuestión de, oigan, hay que cuidar un poquito y entonces hay que limitar la propiedad. Y ahí viene el derecho ambiental, que ha sido como, me parece a mí que ha sido una transición hermosa, difícil también, compleja, en donde comenzamos a decir, oigan, al ser humano le interesa que el medio ambiente esté funcionando bien. Entonces hay que controlar las emisiones de carbón, hay que tener ciertos cuidados con cómo construimos los autos, hay que cuidar los ríos, hay que poner ciertos filtros en las fábricas para... Y entonces el derecho ambiental fue como, a mí me parece como un puente para llegar a los derechos de naturaleza porque nos hicieron saber, nos dieron información de que el ambiente que nos rodea no está sano. Y entonces se establece este derecho del medio ambiente en los años 70 con estas conferencias internacionales, Estocolmo, Río de Janeiro y todas estas cosas, maravilloso. Y luego en el año, en este siglo, digamos, a mí me parece que este salto cualitativo que es enorme y decir, oigan, no, no es suficiente el medio ambiente, hay que dar una protección mucho más profunda. Y la mejor forma de proteger que tiene el derecho es decir que la cuestión protegida es sujeto. Esto es como, este es un paso enorme. Entonces, no es fácil para un abogado y abogada, por eso ahora acabo de estar yo en Chile en algunas charlas con los constituyentes. He estado de forma telemática, ¿no? Intenté Ajá. irme, me dio COVID, no pude irme, pero digamos, estuve de forma telemática. Y claro, muchos constituyentes dicen, oiga, pero en Ecuador fue un fracaso porque se estableció los derechos de la naturaleza en la Constitución y no pasó nada. Y yo siempre explico y digo, el problema es que la reivindicación de los derechos de naturaleza no viene necesariamente por el mundo jurídico, sino que viene más bien desde el mundo de la ciencia, los científicos que están alrededor del cambio climático y cuestiones de estas, y también desde el mundo indígena. Entonces, para que los abogados y abogadas entremos al mundo de los derechos de naturaleza, tenemos que romper algunos paradigmas y tenemos algunas barreras, algunas paredes que tenemos ahí y tener que pensar de forma diferente. Entonces, esto que estoy diciendo con la Constitución y el mundo del derecho también pasa en la Corte Constitucional. Entonces, cuando tú no has tenido acceso a la información ni tener conciencia ecológica y decir, oye, de derechos. Entonces, por ejemplo, la primera vez que la Corte establece sujeto de derechos es el caso de los manglares, la Ujú. sentencia de los manglares. Y ahí ya tuvimos este debate. La verdad es que el primer debate que yo tengo con todos los jueces y juezas es con el río Chibunga, que es un río que cruza Riobamba, que viene desde el Chimborazo, de los glaciares. Es un río hermoso cuando nace y cuando va cruzando por donde estamos viviendo los seres humanos, cruza la cementera Chimborazo, y al final cuando llega a Riobamba, acaba siendo una cloaca abierta, como es el Machángara, por ejemplo, y como es el río Monjas. Ujú. Ahí yo ya tuve el primer debate con los jueces y juezas, no pude persuadir, el argumento central era que la acción que se había presentado no era la adecuada, pero de todas maneras, digamos, ese fue como un primer round de decir, tenemos que avanzar hacia el desarrollo de lo que está en la Constitución, de los derechos de naturaleza, y ese desarrollo, digamos, el lugar donde se produjo ya ese debate más interesante, ahí perdí en el caso Chibunga monumentalmente, solo me apoyó el juez Grijalva, por razones, digamos, de acción. Y fue el río, y fue, digamos, la sentencia de los manglares. En la sentencia de los manglares, y hay esta consideración especial, y hay esta reflexión sobre por qué ser sujeto de derechos implica una protección especial y por qué esa protección especial se merecen, en ese caso fue el ecosistema. Después la Corte, me parece que de manera muy rápida fue avanzando hacia más particularización de los sujetos y de los elementos ecosistémicos, pero ahí, digamos, para mí Manglares es como un hito importantísimo. Ahí Ujú. se destacó el valor ecosistémico que tiene un manglar, no solamente para el humano, sino también para el cambio climático, para la Sí, tierra, sí, para yo lo los leí. seres. Súper, súper bien argumentado, buenísimo. O sea, se nota que se entiende el concepto de lo que significa el ecosistema, su función de servicios ambientales para no solamente la naturaleza, sino para el ser humano y además globalmente. O sea, muy bien concebida. Ese fue de los manglares. Sí, esa lo leí. Buenísima.
Chévere. Entonces, eso es la dificultad, que supongo que tú te habrás enfrentado muchas veces, Verónica, porque, por ejemplo, tú que trabajaste en gobiernos y estás trabajando en gobiernos locales, sabes que las prioridades no necesariamente son lo ambiental. Así es. Además, lo ambiental siempre es limitación. O sea, construyes un centro habitacional, tienes que tener un porcentaje de parque, de Limitación al patio. desarrollo. Exacto, entonces siempre significa sacrificio. Respetar el ambiente siempre significa limitar digamos, el lucro, limitar limitar la propiedad, y eso es sacrificado. Por eso es importante, digamos, estas cosas que estás haciendo de dar información, producir, tener conciencia. Buenísimo. Oye, también vi no sé si está con sentencia, pero el caso del río Dulce Pamba, ¿puede ser? No sé si estuvo a tu cargo pero No, el río Akepi estuvo. Ah, ya. No, entonces lo vi con los chicos de la San Francisco, pero el caso Estrellita, cuéntame del caso Estrellita, ¿estuvo a tu cargo o cuáles estuvieron a tu No, cargo? no, a ver, de las sentencias de derechos de naturaleza, yo estuve como ponente en la del río Akepi, en la del el caso de los manglares y el río Monjas, que es como quizás la síntesis de todo lo que ha avanzado. El caso este maravilloso de los cedros lo hizo Agustín Grijalva, que creo que ese merece por sí mismo un programa o una conversatorio, porque hay ahí compleja relación entre minería y un bosque protector, además con concesiones mineras ya realizadas en ese lugar. Entonces tiene unas complejidades. Y el caso Estrellita lo hizo la doctora Teresa Núquez. El caso Estrellita quizás tiene de los mejores avances en transdisciplinariedad del derecho constitucional. Y menciono esto porque si tú miras la Constitución establece que la naturaleza tiene derecho al respeto, regeneración, conservación, y aquí vienen unas palabras que para el mundo jurídico son absolutamente nuevas y absolutamente desconocidas si es que no exploramos la biología. Y entonces dice, la estructura, el funcionamiento, los ciclos vitales, los procesos evolutivos, todas esas palabras vienen de la biología. Y quizás la sentencia que mejor desarrolla esto es precisamente Estrellita. Y esto, para mí, por ejemplo, esto fue uno de los mejores logros de la Corte Constitucional porque la jueza Teresita Núquez, digamos, se puede notar un proceso evolutivo en su conciencia ecológica y tú ves, por ejemplo, los votos salvados que tiene la doctora Núquez en los casos de consulta ambiental, particularmente en la consulta que fue de la SUAY. Ella, digamos, siempre estuvo preocupada por la lógica de la seguridad jurídica, la importancia de la idea del desarrollo, la importancia de la idea de explotar recursos para para que se puedan distribuir, que es una lógica que tiene cierto sentido, pero sin duda choca con la lógica proteccionista y de conservación. Y tú vas a ver que ella va evolucionando en sus votos hasta que saca de Estrellita, que para mí es como un cambio. Para mí, digamos, el hecho de que la doctora Núquez haya hecho esto, para mí es como la esperanza de que puedes tener la capacidad de cambiar de opinión. Esto para mí es Y importante. sabes qué, me parece súper interesante lo que tú comentas vivencialmente, porque creo que es el meollo del asunto. Y yo le decía en el foro que organizamos con el Club de Derecho Ambiental, el Colegio de Jurisprudencia de la San Francisco y el Colegio de Ciencias Ambientales, y lo organicé así, porque es tan necesario el enfoque interdisciplinario. Entonces, Farid Simon me decía, qué chévere estar oyendo a los biólogos, qué chévere estar oyendo esto. Es que ese es el derecho ambiental. Entonces, lo que tú dices de entender la estructura mental de un abogado, pero ponerse en los zapatos del biólogo que te explique cómo funciona un ecosistema y por qué es importante lo uno con lo otro, no es fácil, pero ese es el meollo del asunto, ¿no? Entonces, esa interacción que tiene el ser humano y el impacto en la naturaleza y qué es lo que pasa con la vida silvestre y qué es lo que pasa con ese río y qué es lo que pasa con tus acciones, que normalmente no lo tenemos a primera vista.
simplemente lo hacemos y no estamos conscientes de aquello, de lo que pueda justamente generarse. Entonces, esas sentencias, yo digo, por más que sea, y que a los que no son abogados, ¡ay, qué pereza leer una sentencia! Es que es tan rica y por eso es tan importante lo que tú explicas, como en una capsulita, en un nutshell, de la riqueza, por ejemplo, del río Monjas, ¿no? Seguro que a la ciudadanía nos va a interesar y quisiera que enfatices en esto, mi querido Ramiro, sobre la sentencia del río Monjas, porque al Distrito Metropolitano se lo tienen en jaque y ahora tienen que hacer en 90 días una ordenanza que ponga en orden justamente todo lo que conlleva la contaminación del río Monjas y qué más. Cuéntanos. Bien, o sea, de cómo llegar a esta idea del concepto de ordenanza azul, que ya a mí no se me hubiera ocurrido. Yo con mi conocimiento hubiera llegado solamente a lo verde, pero la evolución de la concepción de la Corte Constitucional en relación al agua es súper interesante. Entonces, yo comenté hace un rato que perdí monumentalmente el río Chibunga, pero fue interesante porque, por ejemplo, en ese caso hubo algunos votos con vergüenza, digamos. O sea, algunos jueces y juezas decían, chuta, tienes razón, lastimosamente la acción no da para tanto. Sí creo que no debemos dar las espaldas al río, porque es increíble. Fíjate que casi todas las ciudades del mundo se fundan alrededor de un río porque necesitas agua para vivir. No podemos vivir sin agua. O sea, si no tomamos agua, en pocos días morimos. Y entonces esta lógica de tener ciudades alrededor de un río, más bien dicho, no puede haber una ciudad sin un río. Y durante toda la vida de la existencia de la humanidad, el río fue la fuente de alimentación, fue la fuente de agua, fue la fuente de ecosistémica alrededor de la cual se generaba un montón de vida. Y de pronto nosotros viviendo por el río, con el río, cerca del río, las ciudades dan las espaldas al río. Esto yo reflexionaba con el río Chibunga en Riobamba. Yo me fui a Riobamba y cuando yo preguntaba qué es el Chibunga para la gente, es la vergüenza. Es como el machangara nuestro de aquí de Quito. Sí. Pero luego de esa sentencia viene una tremendamente importante que es hecha por la jueza Daniela Salazar, pero tremendamente importante que yo, si tendría que bautizarle a esa sentencia debería llamarse la sentencia de los cauces de los ríos. En esa sentencia, Daniela, porque no le parecía que no había argumentos todavía maduros, no llega a declarar sujeto de derechos, pero llega a desarrollar increíbles conocimientos, increíbles, digamos, ideas alrededor de lo que significa un cauce del río, de lo que es estructura de un río y de lo que es función de un río. Ahí, por ejemplo, sin duda, el aporte que tuvieron, en particular las mujeres, hay un movimiento de mujeres de los ríos, de las quebradas de impresión. Yo admiro un montón al movimiento feminista y a las derivaciones que tienen en un montón de cosas. Las mujeres amazónicas, yo les admiro un montón, porque están haciendo lo que los hombres que se vendieron a las petroleras no lo hacen. Igual acá hay unas mujeres que están trabajando con quebradas, hay otras que están con los ríos, y son mujeres, además, que de alguna manera, digamos, refleja esa sensibilidad que los hombres por... Ya, así es. Ya que en este mundo patriarcal estamos como llamados y criados para ser supuestamente racionales y no sensibles, y a veces nos cuesta tener empatía con cosas como otras formas de vida o con formas de vida, digamos, no necesariamente política, futbolística y yo qué sé. Entonces, se aprendió mucho, tuvimos varias reuniones con mujeres hidrólogas de la Universidad de San Francisco en particular, y salió ese río esa sentencia de los cauces del río. Luego vino la sentencia del río Akepi, que ya, digamos, nos atrevemos. Ahí, por ejemplo, la Daniela era, pero Ramiro, bajarse de la naturaleza tiene derechos al río Akepi tiene derechos, es un salto que no es obvio. Y entonces, por ejemplo, la jueza Salazar en particular, siempre, que a mí me parece súper positivo, siempre presionaba, Ramiro, no es suficiente, ese argumento no es suficiente, tiene que tener algún fundamento, porque decir la naturaleza tiene derechos, a decir un río tiene derechos, un bosque tiene derechos, un manglar tiene derechos,
ahí tiene que haber un puente argumental, que es lo que se trata de hacer, y que creo que Estrellita lo hace de forma espectacular, y ese es un trabajo increíble de la doctora Núñez. Y luego llegamos, el último caso que resuelve la Corte con la conformación en la que yo estuve, fue el río Monjas, y ese río Monjas me parece a mí que sigue dando pasos importantes, porque el río Monjas el río Monjas tenía una dificultad teórica enorme, que era que la acción vino por una persona y el argumento fundamental de esa persona era una casa patrimonial, esta casa de la marquesa de Solanda, que es una casa súper linda, que está a punto de caerse porque este río Monjas está carcomiendo. Era un río, digamos, que tenía un nivel de agua así, y de pronto ahora está absolutamente, si es que el municipio no hace algo, como ordena la sentencia en el próximo año, es muy posible que se venga abajo, como ya se vino abajo el puente. Ahí había un puente que tenía más de 400 años, que ya desapareció porque la quebrada se hizo monstruosamente grande. Pero, por ejemplo, ahí hay una demanda individual de una casa particular, y la sentencia llega a ser llega a ser casi un razonamiento para que no se beneficie solo esa casa, sino todas las casas que están alrededor de la quebrada, y que se trate toda la problemática que está alrededor de esa quebrada. Y para tratar esa problemática, la Corte por primera vez desempolva una institución que está en la Constitución desde el año 2008, que se llama Derechos de la Ciudad. Y ese es uno de los fundamentos más grandes para podernos meter después como solución en esta famosa ordenanza verde-azul. Entonces resulta que, ¿cuál es el problema del río Monjas? Y el problema del río Monjas tiene que ver con planificación de la ciudad, desordenada, no planificada, invasiones ilegales no controladas a tiempo, por pavimentación de toda la ciudad. Y entonces, por ejemplo, el agua no puede percolar, y entonces se confunde el agua de lluvia con el agua servida, y todo eso va a un río que tenía, digamos, la verdad es que todo iba antes a un conjunto impresionante. Quito es un conjunto impresionante de quebradas. Yo vivo en el centro histórico, y cada vez me alucina más, porque además he logrado explorar las quebradas que están alrededor solo del centro histórico. Que tienes la quebrada de Jerusalén, tienes una quebrada que está ahí en La Colmena, tienes muchas quebradas que están en Toptiuco, San Juan tiene una quebrada donde está ahora este restaurante que se llama El Ventanal. Luego tú tienes la de la Gran Colombia, que era una gran quebrada. Y entonces el colapso del río Monjas se explica porque Quito ha ido rellenando quebradas, y luego ha ido todas encerrándolas, y ha llevado, digamos, a unos lugares. En este caso es el río Machángara y el río Monjas, son como los dos grandes cloacas de esta ciudad, con un irrespeto enorme a la estructura hidrológica de la ciudad, y por eso estamos teniendo crisis un montón. La Carolina, digamos, todos los edificios que están alrededor de la Carolina tienen problemas porque es una fuente natural de agua. Entonces, no podemos entonces lo que dice la sentencia es, oye, no puedes dar la espalda a la naturaleza sobre la que se asienta la ciudad. Y si le das la espalda, vas a tener una crisis humana y vas a tener una crisis habitacional, que es lo que está viviendo toda la gente que vive alrededor del río Monjas, y que la Corte pudo testificar. Entonces, los derechos de la ciudad desempolvamos y decimos esto. En los derechos de la ciudad, por ejemplo, la Corte avanza, falta un montón de avanzar, pero dice, los derechos a la ciudad tiene 4 elementos que son fundamentales. El uno es un elemento económico, y efectivamente eso tiene que ver con acceso a servicios públicos, tiene que ver con acceso a recursos, distribución de recursos, ciudades equitativas en términos económicos, tiene que ver con cuestiones políticas, y esto tiene que ver con gestión democrática de la ciudad. Y resulta que los que ahora son afectados por lo que se hizo en el río Monjas no opinan, o opinan a través de redes sociales y no tienen espacios ni canales
adecuados. Tiene una cuestión cultural y ahí tiene que ver la diversidad. Ahí hay cosas como esta casa de la Marquesa de Solanda, está el estadio de la Liga ahí, una cosa deportiva, está gente pobre, está gente que vive de la quebrada, hay gente que vive en contra de la quebrada. Y también tiene una cosa, y esto es donde está el enlace entre la ciudad y los derechos de la naturaleza, que es la cuestión de la relación con la naturaleza. Entonces, una ciudad, digamos, vivible, tiene que ser una ciudad equitativa, tiene que ser una ciudad democrática, tiene que ser una ciudad diversa y tiene que ser una ciudad que viva con la naturaleza. De ahí viene esta lógica de la ordenanza verde y azul. Entonces, ya no, Quito, digamos, ya no tiene que multiplicar el cemento. Yo soy un ciclista, Verónica, desde hace 16, no, un poquito más, 18 años. Y soy ciclista, digamos, porque estoy consciente de que esta ciudad ya no necesita más autos y cada vez que se compra un auto en esta ciudad, significa al menos 3 metros cuadrados para que esté parqueado ese auto. Ya no necesitamos de esto, necesitamos espacios verdes para que percole el agua, para que podamos nutrirnos de lo verde. Eso es, digamos, pero... Sí, no, buenísimo, y además me encanta con el énfasis y el apasionamiento que narras, y seguramente esto da para mucho más. Este es un reto sin duda alguna para un municipio que tiene que desarrollar una muy buena ordenanza y ver cómo arregla una cosa que viene de crecimiento de la ciudad desde que se fundó, en realidad, porque culturalmente pues hemos rellenado quebradas, hemos crecido ilegalmente y ahora tenemos lo que tenemos. Ahora, la última pregunta y con esto cerramos. Las sentencias están ahí y se supone que deberíamos cumplir. Pero yo me acuerdo con la primera sentencia de derechos de la naturaleza, el río Vilcabamba, y fue triste porque leía que fue una sentencia maravillosa, pero que el gobierno provincial no lo cumplió, nadie lo cumplió y ahí se acabó el río y no pasó nada. Igual que muchas de las sentencias, inclusive de la Corte Interamericana, no pasó nada. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Sí, mira, uno de los problemas que en general tienen las cortes que hacen como innovaciones jurídicas, esto pasa en el sistema interamericano, esto ha pasado con la Corte Internacional de la Haya, esto pasa, digamos, en general con sentencias que salen de lo común, que es la ejecución. La ejecución es una de las cosas más complicadas. Y yo creo que hay 2 factores que son fundamentales para que estas sentencias, que en el fondo lo que están haciendo es hacer que las declaraciones constitucionales no sean solo papel. Entonces, yo digo 2 factores fundamentales. El uno tiene que ver con movimientos sociales. Una buena sentencia sin un movimiento social o personas que se beneficien de la sentencia, no están organizadas, no dan información a la corte, no reclaman, esa es una sentencia que se queda en papel. O sea, estoy convencido. Yo la sentencia que más me costó a mí y que me parece que es una de las más importantes desde mi criterio personal, es una que tiene que ver con medicamentos. Que tiene que ver con cómo manejar el cuadro básico de medicamentos, cómo relacionarnos con los medicamentos caros y no universales para enfermedades catastróficas, que no es una sentencia popular ni para las farmacéuticas ni para los pacientes. Por ejemplo, si es que no hay un movimiento social de gente que esté a favor de la salud pública, es muy posible que esta sentencia se quede en papel. Lo mismo va a pasar con el río Monjas. Si la sentencia del río Monjas, por suerte acá hay, como mencionaba hace un rato, movimientos de mujeres, de ríos, de quebradas, que están súper activos y estoy seguro que no van a... Y también de gente que ya sabe, porque lo sufre en carne propia, que si es que no hay un tratamiento de esa quebrada, su casa se va o sus alimentos, porque además el río Monjas, digamos, riega todo el Guayabamba después, con basura, con mierda, con todo eso. Entonces, hay mucha gente que estamos involucrados en esto y nosotros también, aunque esté el río Monjas un poco lejos. Entonces, la una es, Verónica, una sociedad civil informada que esté como peleando por la ejecución. Y la otra tiene que ver con la corte.
La Corte tiene un poder muy fuerte que no lo ha usado. Y una vez lo usó de forma inadecuada y tuvimos que recular, que es esa capacidad de, si es que hay incumplimiento, destituir a la autoridad. Esto no lo ha hecho la Corte. Y digamos, ese es un poder muy fuerte. Súper interesante. Y ese poder no distingue si es que eres electo o si es que eres designado. Entonces, podríamos quitarle al alcalde, ojalá la Corte algún día se atreva a usar ese poder. Quien atente contra la independencia judicial, quien no cumpla la sentencia verde, no sé qué, cuál fue el responsable, sacarle. Esto, por ejemplo, es un ejercicio de autoridad que es súper necesario y que ojalá algún día lo haga y lo haga bien en términos ejemplares y preventivos para que la gente cumpla las sentencias. Hay un montón de sentencias que si es que se cumplieran, porque nosotros en la Corte Constitucional nos tomamos en serio esto de la reparación y de la no repetición. Es decir, la Corte tiene que hacer cosas para que violaciones como las del río Monjas no vuelvan a suceder en otros lugares, como en el río Guayas, yo que sé, en el río Esmeraldas, se supone. Y entonces ese ejercicio de no repetición y que hace que la sentencia sea un precedente general y obligatorio, para que sea eficaz, algún rato tiene que ejercerse estos poderes coactivos, lastimosamente, si es que no se cumplen. Eso es, Vero. Eso creo que es como... Buenísimo, no, una sapiencia maravillosa, mi querido Ramiro. Seguro que vamos a tener una segunda conversación sobre esto y un segundo diálogo porque da para mucho. Pero bueno, primero quiero agradecerte con esto, cerrar el espacio, agradeciéndote muchísimo por estar acá presente y darnos toda tu sabiduría y conocimiento respecto a las sentencias y a los avances de los derechos de la naturaleza, que como siempre decimos, Ecuador en eso es una luz al mundo, ¿no? Y a todos ustedes por oírnos, les invito a compartir con otras personas nuestra página, darle un like, seguir nuestros canales digitales en Twitter, Instagram, YouTube, para que juntos podamos llegar a más gente y generar más conciencia ambiental. Muchas gracias.